Hola, en la clase de hoy vamos a ver movimiento en dos direcciones. Para eso nos vamos a apoyar de nuestro libro en las páginas, desde la página 156 hasta la página 163. Nos vamos a enfocar primero en un movimiento en dos dimensiones, ahorita vamos a ver, y la próxima semana vamos a ver el siguiente. Un movimiento en dos dimensiones es un movimiento compuesto. El movimiento compuesto puede ser en dos o en tres dimensiones, dependiendo de cuáles estamos usando. En este caso, pues solo vamos a ver el movimiento compuesto en X y en Y. O sea, vimos el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniformemente variado, que era en la dimensión X, o sea, el movimiento horizontal. Y también vimos caída libre y tiro vertical, que es el movimiento en el eje Y, o sea, digamos de arriba a abajo y también vimos izquierda a derecha. Ahora el movimiento compuesto es cuando una partícula se mueve tanto en X como en Y al mismo tiempo. Para esto tenemos dos tipos de movimientos que vamos a ver en la clase. En la clase de hoy vamos a ver el movimiento parabólico y la otra semana vamos a ver el movimiento circular. El movimiento parabólico, pues como su nombre lo dice, es un movimiento que provoca una forma de parábola. Es una mezcla de los dos tipos de movimiento que hemos visto. Una partícula, cuando es lanzada, por ejemplo, una pelota de tenis, yo la lanzo. Obviamente, pues como yo les decía en las clases anteriores, no vamos a lograr un movimiento totalmente vertical, ¿verdad? Cuando sí lo logramos es pues tiro vertical o caída libre. Pero cuando se inclina un poco y avanza en X, entonces vamos a estar hablando de un movimiento compuesto. Entonces, sin quererlo, se va a provocar una parábola. Si, digamos, lanzamos desde abajo un objeto y llega hasta un punto, digamos, a la misma altura, va a formar una parábola completa. Pero puede ser que, como en el tiro vertical, ¿verdad? Solo analicemos un intervalo, desde que lo lanzamos hasta que alcanza una altura máxima o hasta donde nos indiquen, dependiendo del tiempo. O por otro lado, que lancemos desde alguna altura hacia abajo alguna pelota o algún objeto que estemos analizando. El movimiento parabólico es donde nos vamos a quedar ahorita, solo para que conozcamos que también el movimiento circular es un movimiento compuesto. Ese lo vamos a ver más adelante. Entonces, aquí tenemos algunas fórmulas del movimiento parabólico. Realmente, bueno, estas fórmulas nos las dan ya en el libro. Las tenemos en la página 161 y 160 y 161. Sin embargo, pues son fórmulas que ya están dadas, no siempre, digamos, no en todos los casos aplican, sino que tenemos que tener bien el concepto de tiro vertical, caída libre y de movimiento rectilíneo uniforme, para poder hacer este análisis. Siempre que nosotros estemos analizando el tiro parabólico o movimiento parabólico, en Y se van a considerar siempre un movimiento rectilíneo uniforme, uniformemente variado, donde nosotros utilicemos el valor de la gravedad como la aceleración, siempre considerando que en el primer intervalo, cuando va, digamos, en contra del movimiento de la gravedad, se considera negativa y cuando va a favor del movimiento se considera positiva. ¿Dónde consideramos nosotros positivo el valor o negativo el valor? Cuando llega al punto central, por ejemplo, en esta gráfica que yo tengo del lado derecho arriba, veo que en el punto de en medio, pues vamos a llegar a un momento en donde ya no sigue avanzando hacia arriba, por lo tanto esta va a ser nuestra altura máxima y esa altura máxima va a corresponder, digamos, a la parte media del análisis del movimiento y a partir de ahí pues ya comienza a descender, ¿verdad? Lo mismo que hablábamos de un tiro vertical. Entonces, todo este movimiento lo vamos a analizar como tiro vertical o caída libre y todo el movimiento que ocurra en X va a ser un movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, pues desde el primer lanzamiento hasta llegar a la altura máxima, la gravedad va a ser negativa y desde ese punto medio hacia abajo, la gravedad va a ser positiva porque va a favor de nuestro movimiento. Entonces, estos son eh, digamos, las recomendaciones, pero que ya sabemos hacer desde la caída libre y tiro vertical.
Y el movimiento en X pues es un poco más sencillo porque es movimiento rectilíneo uniforme. Al tiempo total que vamos a tomar desde el lanzamiento hasta que llegue al punto de análisis o se acabe el movimiento, vamos a llamarlo tiempo de vuelo. Y también, si nos damos cuenta, aquí tenemos el vector velocidad inicial y este vector pues tiene un ángulo de inclinación. Si no tuviera ángulo de inclinación 0, vamos a considerar el movimiento como en una sola dirección, que sería movimiento en X. Y si es 90, sería un tiro vertical, ¿verdad? Porque se tira justo hacia arriba, no se inclina para nada. Pero, digamos, el chiste de este tipo de movimiento es que sí tenga inclinación, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a analizar. Ahora, algo importante que tenemos que recordar son los vectores, las componentes vectoriales, porque cuando queremos hacer el análisis, ya sea tiro vertical o movimiento rectilíneo uniforme, tenemos que recordar que la velocidad inicial es un vector que tiene componentes tanto en X como en Y. Por lo tanto, yo calculo, si me dan desde el principio mi velocidad inicial, mi componente vertical de la velocidad inicial va a ser la que yo utilice para el análisis vertical y la componente en X va a ser el que yo utilice para el análisis del componente horizontal. O sea que, digamos, vamos a trabajarlos juntos, pero no revueltos, ¿verdad? Ahora, si me dicen que encuentre la velocidad inicial en X o en Y, pues ya sabemos que solo son las componentes, al igual que la velocidad final. Y se puede decir que este también es pues un análisis reflejo, ¿verdad? Cuando llegamos a la altura máxima, se empiezan como a repetir los movimientos hasta llegar a una velocidad final igual a la inicial si no hay ningún fenómeno de por medio, ¿verdad? Que algo lo pare o se impulse nuevamente con alguna otra fuerza, ¿verdad? Idealmente, pues es el mismo movimiento de subida que de bajada, pero en sentido contrario. Y como les dije, el análisis en X va a ser movimiento rectilíneo uniforme, o sea, no va a haber ningún cambio en la velocidad, sino que la vamos a considerar la velocidad inicial como la final, la misma, ¿verdad? Lo mismo que estamos diciendo, solo que cuando, digamos, la velocidad final en Y, arriba, en el punto más alto, se vuelve 0, pues todavía se sigue moviendo en X, por lo tanto, toda la velocidad esta va a ser uniforme, por lo tanto, no hay aceleración. Pero en Y, cuando se mueve para arriba y para abajo, sí consideramos la aceleración como la gravedad. Bueno, vamos a poner entonces en práctica con un par de ejemplos. Yo quería hacer la aclaración también de que estas son las fórmulas que nos están dando ya despejadas y ya con seno y coseno y miramos aquí un relajo, ¿verdad? Pero lo que tenemos que recordarnos es cómo hallar el módulo de un vector, cómo hallar el ángulo de inclinación si sabemos las componentes de un vector, que serían estas primeras dos, donde dice velocidad final, ángulo de inclinación, ¿verdad? Recordarnos de esto. Y ahora, el tiempo de vuelo, alcance, altura máxima, posición, todo esto viene de conocimientos previos. Caída libre y tiro vertical cuando analicemos en y movimiento rectilíneo uniforme cuando analicemos en X. Por lo tanto, todo esto realmente yo personalmente no lo voy a utilizar, sino que me voy a guiar de las fórmulas que ya hemos visto. Pero alguien si quiere copiarlas, imprimirlas, pues están en su derecho, ¿verdad? Pues armar su propio formulario y escoger cómo quieren analizar estos movimientos. Vamos entonces con un par de ejemplos. Muy bien, el primer ejemplo entonces dice, una piedra se lanza de manera horizontal con una rapidez de 15 metros sobre segundo, desde lo alto de un risco de 100 metros de altura. ¿Cuánto tiempo tardará la piedra en caer al fondo del risco? Va. Aquí tenemos que primero hacer análisis e interpretación de lo que nos están diciendo en el problema. Ahora, no tenemos solo lanzamiento, digamos, no tenemos solo movimiento horizontal y solo vertical, sino que tenemos una mezcla. O sea, yo sé que esta piedra, cuando yo la lance desde el risco, va a avanzar, o sea, no se va a quedar, no dice se deja caer, ¿verdad? Sino se lanza con una rapidez horizontal. Por lo tanto, yo la empujo y por la misma gravedad esta empieza a caer. Ahora, una de las claves del problema es que la velocidad dice se lanza de manera horizontal. O sea que al inicio no hay un ángulo de inclinación.
O sea que es completamente horizontal el lanzamiento. Por lo tanto, cuando yo haga el análisis de mis componentes, primero, bueno, vamos a hacer un apartado de datos. Yo sé que la velocidad inicial, ¿verdad? Resultante, o sea, todo el vector, va a ser de 15 metros sobre segundo. Y que la velocidad inicial en y va a ser igual a 0 metros sobre segundo. ¿Por qué digo que la velocidad inicial en y es 0 metros sobre segundo? Esto es bastante conceptual, pero también necesito que ustedes imaginen el movimiento. Lo que estoy haciendo es lanzándola verticalmente, no la estoy empujando hacia abajo ni la estoy lanzando hacia arriba. Horizontalmente 15 metros sobre segundo. O sea que en Y es como que yo la dejase caer. Digamos que aquí vamos a hacer análisis de dos tipos de movimiento. Si nosotros estuviéramos viendo desde aquí el movimiento, viendo hacia allá, pues yo me voy a dar cuenta que la piedra lo que va a hacer es caer así. O sea, no voy a ver si avanza o no en X. O sea, va a haber un movimiento vertical. Y para eso voy a tener mis propios datos de análisis vertical. Pero si yo me parase desde aquí a ver el movimiento, pues me doy cuenta que también avanza en X, ¿verdad? Entonces hay dos movimientos mezclados, digamos, pero no por eso tenemos que ignorar el análisis del movimiento de caída libre. Sabemos que cuando cae verticalmente, o sea, estamos dejando caer con una velocidad inicial de 0. Por lo tanto, si yo hago el análisis de mis vectores, sé que la velocidad inicial en X va a ser de 15 metros sobre segundo. ¿Cómo encuentro las componentes? Para encontrar la componente en X, tenemos que multiplicar el módulo, lo voy a poner aquí, por el coseno del ángulo de inclinación. Y para encontrar la componente en Y, voy a multiplicar el módulo, que serían los 15 metros sobre segundo, por el seno del ángulo de inclinación. En este caso, pues el seno es 0, perdón, el ángulo es 0, y si yo hago seno de 0 me va a dar 0, y 0 por cualquier número me da 0, y el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, 1 por 15 me va a dar 15. Pero esto ya lo hemos visto, ¿verdad? Es solo un repaso para que sepamos de dónde saqué yo estos datos. Estos los saqué de las componentes, ¿verdad? Son las componentes de la velocidad inicial. Muy bien, ¿qué más está pasando aquí? Yo ya sé cuál va a ser la distancia total recorrida de este movimiento, ¿verdad? Si nos damos cuenta, no es una parábola completa, sino que yo estoy haciendo el análisis desde este punto, ¿verdad? O sea que yo sé que esta va a ser mi altura máxima, o así la podemos considerar. O sea que todo lo que pasó antes del risco, pues eso no sucedió, ¿verdad? Solo desde arriba hacia abajo. Por lo tanto, entonces aquí vamos a tener alguna velocidad final, tanto en X como en Y. Y estas dos ya sabemos que hacen una resultante de la componente, perdón, una resultante de la velocidad final. Y este tiempo de vuelo, pues, sabemos que es el tiempo que se tarda en avanzar. Ahora, ya dejando de lado el análisis de la interpretación, nos están diciendo que queremos encontrar cuánto tiempo se tarda la piedra en caer al suelo. Eso me están preguntando. Entonces es lo que voy a encontrar. Para esto, pues, puedo, como les digo, utilizar para el movimiento en Y. Voy a hacer aquí un análisis. Para el movimiento en Y, voy a utilizar las fórmulas de MRV. O sea, caída libre o tiro vertical. Y para el movimiento en X voy a utilizar MRU. ¿Verdad? Eso siempre lo tengo que recordar. Y son esas mismas fórmulas, considerando que todas las componentes en X son aquí y todas las componentes en Y son aquí, ¿verdad? No voy a hablar de resultante en ninguno de los dos casos. Si los voy a trabajar por separado, tiene que ser con la componente que corresponda a cada movimiento, en X o en Y. Ok, entonces yo reviso mis fórmulas. Por aquí tengo yo la presentación de caída libre.
Espero que la puedan estar viendo. Y veo que acá pues tenemos diferentes fórmulas, ¿verdad? De las que ustedes ya saben que podemos despejar algunas. Y yo veo que la que más se acomoda a lo que yo necesito es esta fórmula de aquí, que es la que yo voy a utilizar. Entonces digo que la fórmula a utilizar es la altura máxima es igual a la altura inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Gravedad porque estamos hablando de movimiento vertical. Aquí voy a poner con azul análisis vertical. Como les digo, entonces todas las componentes que vayamos a utilizar van a ser componentes en Y. Y si tuviéramos alguna, por ejemplo acá, miren, esto me está hablando de un módulo, pero como yo sé que lo estoy analizando, solo el análisis vertical, perdón, sé que es B inicial en Y, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la sustitución de los datos. La altura máxima ya dijimos que es la altura completa del risco porque es lo único que va a avanzar, ¿verdad? No es que se vaya a abrir un hoyo y vaya a seguir avanzando, ¿verdad? Sino que solo esos 100 metros va a avanzar la piedra. Por lo tanto, en vez de altura máxima voy a colocar 100. Altura inicial o final sería en este caso, ¿verdad? Va a ser, altura menor podría ser, es 0 metros porque ese va a ser nuestro punto de referencia. 0 desde el piso y 100 metros hasta la altura del risco. Velocidad inicial en Y. Esta velocidad inicial en Y habíamos dicho que es 0, por lo tanto la multiplicación con el tiempo me va a dar 0. Y me va a quedar que esto es 1/2 de la gravedad va a ser positiva, porque como va a favor del movimiento, entonces es positiva por el tiempo al cuadrado. Entonces lo que queremos encontrar aquí es el tiempo, ¿verdad? Y es lo que vamos a encontrar ahora. Entonces, solo vamos a encontrar que alcance mi calculadora, perdone. 9.81 medios. Y me da que es 100 es igual a 4.905 por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues aquí vamos a tener 100 menos 4.905 por el tiempo al cuadrado. Hay varias maneras de resolver este problema. A mí me gusta resolverlo como una ecuación cuadrática. Quienes tengan la oportunidad de resolver la ecuación cuadrática en su calculadora, pues qué bien, lo vamos a hacer de esta manera. Y quienes no, pues pueden simplemente despejar la t cuadrado, perdón, la t, ya saben, pasando este 4.905 a dividir y este cuadrado como raíz. Y les va a dar un valor. Si lo hacen como ecuación cuadrática, que yo quisiera que empezáramos a trabajar con ecuaciones cuadráticas, les va a dar dos valores. Digamos que T1 me va a dar 4.5152 segundos, ¿verdad? Porque esa es la dimensional que estamos usando. Y el tiempo 2 me va a dar menos 4.5152 segundos. No siempre nos va a dar el mismo valor. A veces se van a dar cuenta que no solo cambia el signo, ¿verdad? Y esos van a ser problemas que veamos más adelante. Pero obviamente, ¿qué valor voy a encontrar? Si por ejemplo aquí me hubiera dado menos 3 punto algo, significa que voy a agarrar pues obviamente el valor positivo, porque el tiempo no puede ser negativo, ¿verdad? Siempre el tiempo va a ser positivo y de ahí vamos a partir. Ahora más adelante, si nos da la oportunidad de que encontremos dos valores del tiempo, puede ser que cuando nosotros estemos encontrando en qué momento, por ejemplo, o a qué tiempo se va a encontrar la pelota a una altura de 2 metros, por ejemplo. Y si me da dos valores positivos, significa que como hace un movimiento de espejo, les decía yo, ¿verdad? Que va a haber dos momentos en el movimiento donde la pelota va a estar a 2 metros de altura. Cuando está subiendo y cuando está bajando, va a pasar nuevamente por 2 metros. Entonces, pues la respuesta puede ser múltiple o depende de lo que nos estén preguntando, pero eso significa que nos dé dos valores.
Ahora, si nos da negativo, pues entonces ya nos está hablando de que en otro momento anterior a lo que estábamos haciendo, pero ya es otro análisis, ¿verdad? Si nos da negativo, pues no nos sirve como en el análisis que estamos haciendo. En cambio acá, pues ya sabemos que nos puede dar doble. ¿A qué se debe que nos da doble? Sabemos que cuando tenemos una ecuación cuadrática, tenemos dos raíces, ¿verdad? Por eso es que es al cuadrado. Muy bien, entonces la respuesta es 4.51 segundos. Ahora vamos a hacer otro inciso aparte para que veamos cómo también hacer el análisis del movimiento en X. Por ejemplo, si aquí me hubieran agregado en el problema cuánto avanza en X, ¿verdad? ¿A qué distancia desde el punto donde se lanzó? Por ejemplo, se lanzó desde aquí. ¿A qué distancia en X quedó la pelota? Entonces, para eso vamos a hacer, como les dije, en el análisis horizontal. Análisis horizontal. Vamos a utilizar el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y cuál es la única fórmula que les he dicho que se aprendan en el movimiento rectilíneo uniforme? Velocidad es igual a distancia partido tiempo. Pero a mí me están preguntando cuánto avanzó en X, o sea, la distancia. Por lo tanto, yo despejo distancia, que es igual a la velocidad por el tiempo. Pero la velocidad no es el módulo de la velocidad, o sea, D va a ser X, ¿verdad? Y B es la velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo, o sea, el tiempo total del movimiento, o por lo menos desde hasta donde yo quiero encontrar. Entonces hago mi sustitución, X es igual a la velocidad inicial en X, son 15 metros sobre segundo, por el tiempo de vuelo que acabamos de encontrar, 4.51 segundos, y me da que la distancia en X es 67.73 metros. Esto fue lo que se movió en X. Si se dan cuenta, pues realmente no es muy diferente a lo que ya habíamos estado haciendo. Lo único que aquí vamos a agregar los vectores, ¿verdad? Y hacer el análisis para X y para Y en cada momento que nos estén diciendo. Muy bien, entonces esto sería todo por este ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo más, ahora encontrando algo diferente. Muy bien, vamos con el segundo ejemplo para el día de hoy, que dice, una pelota de golf se golpea y sale impulsada con una rapidez de 20 metros sobre segundo a un ángulo de 45 grados respecto a la horizontal. Tenemos dos incisos. El inciso A dice, ¿cuál es su posición cuando han transcurrido 0.4 segundos? Y B, ¿cuál es la componente horizontal de su velocidad a los 0.4 segundos? Muy bien. Para esto pues yo ya hice un diagrama de qué es lo que está pasando, ¿verdad? Aquí pues hay alguna persona que golpea una pelota de golf y esta pelota dibuja una trayectoria parabólica con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundo. Ojo que los 20 metros sobre segundo es el módulo de la velocidad, por lo tanto es diferente la componente en X y la componente en Y, ¿verdad? Esos son otros valores que vamos a encontrar, sabiendo que el ángulo de inclinación son 45 grados. Al ver que son 45 grados, sé que la componente en X y en Y van a ser las mismas, ¿verdad? Esto ya lo hemos visto. Si fueran, por ejemplo, 30 grados, 80 grados, pues entonces la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y van a ser diferentes. Pero sabemos que igual estas componen, obviamente, por su nombre, a el módulo que sería 20 metros sobre segundo. Ahora, el primer inciso me dicen encuentre la posición. Cuando me están diciendo posición y no me dicen altura o no me dicen distancia recorrida horizontalmente, significa que yo tengo que dar un punto. En este caso yo lo puse como punto P, de que avanzó cierta distancia en X y subió cierta distancia en Y. Pero esto lo voy a dar como un valor de posición X, la altura, ¿verdad? P es en tanto avanzó en X y tanto avanzó en Y, ¿verdad? Esto es lo que yo voy a encontrar. Ahora, si me estuvieran diciendo la distancia desde el punto de lanzamiento hasta P, entonces yo ya sé que aquí tengo que hacer un análisis vectorial nuevamente. Voy a ponerlo con otro color para que lo veamos. Si es que esto me hace caso. Permítanme un segundo. Ahora sí, creo yo. Ahí está. Entonces,
Tenemos entonces, si me piden la distancia desde el punto de lanzamiento hasta cuando pasaron 0.4 segundos, es esta distancia R. ¿Y qué voy a hacer para encontrar R? Pues ya sé que es la hipotenusa, ¿verdad? Entonces es R y ya que tenemos las componentes, pues es la raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados, ¿verdad? De las componentes. Pero no nos están pidiendo eso. O sea, se dan cuenta que aquí estamos incluyendo todo lo que hemos visto anteriormente. Por eso, si no se sienten todavía seguros o tienen inquietudes de temas anteriores, les recomiendo que revisen sus apuntes, revisen los videos anteriores de las clases para poder entender bien estos temas. Ahora vamos a seguir entonces, ya que vimos que, pues en este momento acá, también vamos a tener una velocidad, otro vector de velocidad que le vamos a llamar velocidad final, porque en este momento, pues es el final de nuestro intervalo de análisis, ¿verdad? Esto no me deja poner la flecha donde quiero, pero ven que es donde está el punto, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar con el inciso A. Dice, ¿cuál es su posición cuando han transcurrido 0.4 segundos? Ok, nuestra lista de datos. Datos. La velocidad inicial, o sea, el módulo de la velocidad inicial va a ser 20 metros sobre segundo. La velocidad inicial en X va a ser 20 metros por el coseno de 45. Esto me da, si no estoy mal, 14.14 metros sobre segundo. Y yo sé, solo con ver el ángulo, que esto me da lo mismo, pero si tienen dudas, multiplican 20 por el seno de 45 y me va a dar 14.14 metros sobre segundo. Esto solo lo encontré con el ángulo de inclinación y con el módulo de la velocidad inicial. Ahora, el tiempo que yo voy a utilizar como tiempo de vuelo, yo no puedo garantizar, digamos, que ese tiempo que me dieron es el tiempo de todo el movimiento, o sea, que eso se tardó hasta llegar al suelo, no puedo asegurarlo, no me están diciendo eso. Por lo tanto, ese es el tiempo de vuelo que voy a considerar en mi intervalo 4.0 segundos. O tiempo 1 o solo tiempo pueden ponerle. Ya sabemos que estamos hablando de tiempo. Y entonces voy a iniciar con, primero encontrando la componente, perdón, la posición en Y. Para eso, pues, como voy a encontrar la posición en Y, la altura que alcanzó en esos 0.4 segundos, voy a hacer un análisis vertical. Y entonces, con mis fórmulas de movimiento perdón, con mis fórmulas de caída libre o tiro vertical, voy a buscar alguna que pueda yo encontrar sabiendo que conozco la gravedad, ¿verdad? Que sería la aceleración, conozco la velocidad en Y, conozco el tiempo, y sé que voy a caer a la misma que utilizamos en el ejemplo anterior, que me dice que la altura máxima, vamos a ponerle así, es igual a la altura inicial más la velocidad inicial en Y, ¿verdad? Porque este análisis es vertical por el tiempo más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Muy bien, entonces vamos a sustituir los datos. En este caso, pues ya está despejada la variable que queremos. La velocidad inicial es 0, ¿verdad? Porque desde el punto 0 es que estamos lanzando. La velocidad inicial en Y va a ser 14.14 metros sobre segundo. El tiempo es 0.4 más un medio de 9.81. Ah, bueno, ojo aquí, es menos 9.81 por 0.4 al cuadrado. ¿Por qué es negativo? Porque como va hacia arriba la pelota, o sea, yo estoy considerando que va hacia arriba la pelota, por lo tanto, va en contra del movimiento, ¿verdad? Muy bien, entonces, esto es igual a, voy a hacer la multiplicación, esto me da 5.65,6, si no estoy mal, menos 0.7848. O sea, la altura máxima, ¿verdad? Pero no de todo el movimiento, sino la que llega a alcanzar en ese tiempo. Ojo con eso, es 4.87 metros. Pero necesito un punto, ¿verdad? Aquí encontré la coordenada Y. Coordenada Y, necesito encontrar la coordenada X. Para eso voy a hacer un análisis horizontal. Y sabemos que aquí utilizamos movimiento rectilíneo uniforme.
Ok, yo necesito acá encontrar la posición. Nuevamente vamos a utilizar velocidad es igual a distancia partido tiempo. ¿A quién queremos nuevamente? Pues a la distancia, por lo tanto sé que x va a ser igual a la velocidad inicial en x por el tiempo de vuelo. Nuevamente es velocidad inicial en x, o sea, yo no voy a poner ahí 20 porque no es esa la velocidad horizontal. Hacemos entonces la sustitución de los datos. Nuevamente, ahí está. X entonces va a ser igual a 14.14 por 0.4 segundos. Y X va a ser igual a 5.66 metros. Entonces la respuesta es que la posición es igual. Yo voy a poner el punto de X, 5.66 metros, coma, y el movimiento en Y, ¿verdad? La altura que llegó a alcanzar fue 4.87 metros desde el suelo. Esa es mi primera respuesta.